Es médico internista egresado del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI y cardiólogo egresado del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, especialista en medicina nuclear cardiológica del Cedars-Sinai Medical Center en Los Ángeles, California, y jefe del Departamento de Cardiología Nuclear en el Instituto Nacional de Cardiología del Ignacio Chávez. Entonces, el doctor Alexanderson nos va a dar la plática de avances en el diagnóstico de cardiopatías. Muchas gracias, doctor Alexanderson. Bienvenido. Muchas gracias, doctora Chon. Un gusto volveros a saludar a grandes amigos que tenemos aquí en la escuela. Vamos a platicar sobre un tema de la actualidad. Tratamos de hacerlo muy resumido para que sea algo interesante para ustedes. Dentro del ciclo de avances en el diagnóstico de cardiopatías hablaremos justamente de cómo podemos hacer diagnóstico y en este caso nos vamos a referir a cómo evoluciona la aterosclerosis coronaria a través de la imagen. Ustedes saben que es un problema serio de salud pública, la cardiopatía isquémica, las cardiopatías en general, y lo que les voy a mostrar es un poco algunos avances que tenemos para el diagnóstico de estas cardiopatías a través de los métodos de imagen, que es el área en la que me dedico predominantemente, sobre todo para investigación en el Instituto Nacional de Cardiología. Sabemos que la cardiopatía isquémica ocupa el primer lugar en mortalidad en nuestro país. En general las cardiopatías, pero dentro de ellas la más frecuente, la más predominante es la cardiopatía isquémica. Y la mayoría de los pacientes que tienen cardiopatía isquémica que pueden causar mortalidad, como son los infartos del miocardio, casi todos o una buena parte de ellos se deben a aterosclerosis coronaria, es decir, formación de placas de ateroma en la pared de las arterias coronarias que va creciendo con el tiempo y va generando una reducción en el diámetro del vaso hasta que puede sobrevenir un infarto cuando alguna de estas placas aterosclerosas se complican, se vulneran, se ulceran, se rompen, se trombosan. Esto lo estamos viendo cada vez más porque es una enfermedad crónica y como la esperanza de vida ha aumentado en nuestro país, estamos viendo mayor incidencia aún de estas enfermedades que son más frecuentes con la edad y todavía más frecuentes en el sexo masculino que en el femenino. El comportamiento epidemiológico de esta enfermedad es muy similar al resto de los países, es decir, en la mayoría de los países la primera causa de mortalidad son las cardiopatías. Aún en época COVID y con la alta mortalidad que causó el COVID en el mundo, no alcanzó a superar la tasa de mortalidad de las cardiopatías. Y voy más lejos, en la época de pandemia de COVID, como todos los esfuerzos se concentraron básicamente a enfrentar a los pacientes con esta enfermedad, muchos pacientes con enfermedades crónicas fueron vistos con menor frecuencia por los riesgos mismos de que se contagiaran y entonces algunos no tuvieron una evolución apropiada y aumentó la mortalidad en estos grupos aún más. ¿Por qué son tan frecuentes las cardiopatías no solo en nuestro país sino en el mundo? Porque hay varios factores de riesgo que incrementan la incidencia de estas cardiopatías, que incidencian la presencia de aterosclerosis, sobre todo coronaria, y hay grupos enormes de población que tienen estos problemas. La hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia, el síndrome metabólico y el tabaquismo son factores de riesgo mayores que promueven la formación de aterosclerosis coronaria y por ende de cardiopatia isquémica. Tenemos aproximadamente unos 30 millones de hipertensos en nuestro país, aproximadamente unos 40 millones de pacientes con dislipidemias. El número de tabaquismo, el número de fumadores ha reducido con las campañas contra el tabaquismo, pero aún existe un gran número de personas que fuman. Y bueno, México se lleva el primer lugar o el segundo, sobre todo si hablamos de obesidad infantil o global. En el mundo, casi todos en México estamos pasados de peso y podemos generar un síndrome metabólico que también es un factor de riesgo para condicionar cardiopatía. Y se empiezan a formar placas de grasa y estas placas de grasa evolucionan con el tiempo. Empezamos en un proceso que toma muchos años, a veces 10, 20 años, desde que empiezan las primeras alteraciones que son básicamente
da alteraciones de disfunción endotelial, alteraciones inflamatorias, bioquímicas, celulares, a este nivel. Si después esto no se detecta, pasamos a la placa de aterosclerosis, es la formación de ateromas, y después la complicación de estas arterias, de estas placas formadas en las arterias, como sería el que el paciente tenga un síndrome coronario agudo, y su consecuencia, si es un infarto y lo sobrevive, puede quedar con falla cardíaca, y la consecuencia natural de la falla cardíaca es que tengamos problemas también muy crónicos, se cambia la historia de la enfermedad de una por otra. El problema de estos procesos es que la mayor parte del tiempo, estas primeras etapas, toda la etapa de disfunción endotelial y una buena parte de la aterosclerosis son etapas con el paciente asintomático. Y ustedes saben que si el paciente no siente síntomas, no siente molestias, habitualmente no va a ver al médico, y entonces el diagnóstico de estas enfermedades o de estos procesos puede pasar desapercibido. Entonces, reconocemos 3 grandes etapas en esta evolución de la enfermedad aterosclerosa. Primero la disfunción endotelial, después la aterosclerosis misma y después la evidencia ya de un síndrome coronario agudo, de un síndrome isquémico, cuando el paciente ya tiene síntomas, dolor o sus equivalentes como falta de aire, sudoración, palidez, etc. ¿Cómo puedo hacer el diagnóstico de disfunción endotelial en las primeras etapas de la enfermedad? Utilizando la imagen. La imagen nos ayuda para todas estas etapas. Voy a dar brevemente una idea de cómo la imagen nos puede ayudar a reconocer la enfermedad. La etapa de disfunción endotelial, donde el paciente puede estar asintomático y básicamente sin ninguna alteración clara, se puede diagnosticar midiendo los flujos del corazón, los flujos miocárdicos, y esto lo hacemos con una técnica de imagen que se llama tomografía por emisión de positrones. Usamos un agente perfusor de imagen como es el 13N amonia, y entonces evaluamos el flujo en reposo y el flujo en estrés, y dividimos el flujo de estrés sobre el flujo en reposo, y se supone que en el estrés el flujo miocárdico debe aumentar 2,5 veces respecto al flujo basal. El flujo lo medimos en mililitros por minuto por cada gramo de miocardio y se mide por territorio coronario específico, descendente anterior circunflejo derecha o en forma global en el ventrículo izquierdo. Y vean lo que hemos encontrado en algunos pacientes que hemos medido los flujos tanto a través de la técnica reposo-estrés o bien agregando una prueba que es muy específica de endotelio y en la que el paciente mete la mano en agua fría 2 minutos, se inyecta el trazador, y eso se llama el cold pressure test o la prueba en frío, digamos, de inmersión en frío, y ahí el flujo, si el endotelio está conservado, debe aumentar 1,5 veces respecto al reposo. Le presentaré algunos trabajos que hicimos ya hace algunos años, estudiando cómo los factores de riesgo pueden generar disfunción endotelial, aunque no se haga evidente clínicamente. Este es un grupo de pacientes diabéticos completamente asintomáticos, recientemente diagnosticados, y los comparamos contra un grupo de controles sanos. Escogimos alrededor de unos 20 pacientes y medimos los valores de índice endotelial, y vimos que el flujo en los pacientes controles aumentaba usando esta prueba de cold pressure test 1,5 veces, pero en el paciente diabético solo aumentaba 1,2 veces. Cuando medíamos el flujo en estrés, también el paciente sano, el control sano, tenía un flujo mucho mayor, un flujo de reserva miocárdico, que el paciente con diabetes. De tal manera que la reducción de flujos, tanto con la prueba en frío como la prueba en estrés, que son menores en el diabético que en el paciente control, nos habla de que ya existe daño endotelial en este paciente diabético. Hicimos lo mismo en el paciente hipertenso, estudiamos un número de hipertensos y sanos recientemente diagnosticados sin ninguna otra comorbilidad, y los comparamos contra controles sanos y vimos que el paciente hipertenso tenía un flujo dependiente de endotelio mucho más bajo que el paciente control, haciendo el diagnóstico en esta etapa de que ya el paciente tenía disfunción endotelial, aunque no tenía ninguna otra manifestación. Y este es un efecto sobre un grupo que estudiamos con dislipidemia, con hipercolesterolemia, en el que vimos que este es el valor del paciente, aquí lo tenemos muy bien, en forma basal, pacientes hipercolesterolémicos también detectados por laboratorio, pero completamente asintomáticos, y en el que vimos que su flujo de reserva, su flujo miocárdico, su flujo de PET dependiente, de endotelio dependiente, está debajo, 1,2, sobre el paciente control, donde el paciente control tiene un flujo
mucho más importante. Aquí ven la diferencia, este es el grupo con un flujo bajo en reposo, en el paciente con hipertensión, y este flujo se normaliza en el paciente control. Entonces, una vez más, este paciente con dislipidemia asintomático ya tiene disfunción endotelial medida por PET, y algo muy importante de este estudio es que también nos permitió observar el fenómeno terapéutico en este paciente. Le dimos tratamiento para la hipercolesterolemia y el paciente, después de 3 meses de tratamiento, le volvimos a repetir un estudio y su función endotelial mejoró, pasó de ser anormal a ser básicamente normal, entonces mejoró la función endotelial, se hizo el diagnóstico fácilmente del problema y de la mejoría con el tratamiento, y también nos dimos cuenta que este PET es ideal para evaluar pacientes, tanto para el diagnóstico como para ver la respuesta al tratamiento que le hemos dado. Esto ahora se ha estudiado cada vez más, estos daños endoteliales que ocurren en la cardiopatia isquémica, y hoy tenemos infartos que pueden ocurrir con arterias coronarias normales, sin obstrucción, pero que tienen disfunción microvascular, y el PET los puede detectar también. Vean este hombre de 65 años que es diabético, que es hipertenso, que es dislipidémico, 15 años de evolución, tiene angina típica, tiene un estudio de perfusión miocárdica con algunos cambios, voy a hacer no muy técnico. Esto es el corazón rebanado en diferentes formas, en forma tomográfica, ejes cortos y ejes largos, y se ven defectos de perfusión en estrés que nos hablan de que estas zonas son isquémicas, pero lo que quiero que visualicen en este caso es cómo los flujos de reserva miocárdico, que deberían ser arriba de 2.5, en este paciente se encuentran por abajo de ese valor, tanto por territorio coronario como en forma global. Es decir, este paciente tiene disfunción endotelial y enfermedad trivascular. Si no nos dimos cuenta porque el paciente no tiene síntomas, entonces no fue a vernos y ni siquiera sabemos que es hipertenso, ni siquiera sabemos que tiene dislipidemia o diabetes, o que fuma o que está con sobrepeso, nos vamos a otra etapa que es la aterosclerosis, y en esta etapa la tomografía es el método ideal para hacer el diagnóstico. Vean cómo ha evolucionado la tomografía en los 90, casi se insinuaban las coronarias por ahí, y esto ha ido aumentando con mejores equipos y técnicas hasta el día de hoy, en el que las coronarias se pueden ver muy fácilmente por tomografía y podemos evaluar las 3 principales arterias del corazón: la izquierda, que se divide en 2, descendente anterior y circunfleja, y la coronaria derecha. Entonces, ¿qué podemos evaluar con la tomografía? Podemos evaluar qué tanto calcio tienen las coronarias, y vemos que mientras menos calcio tenga, la sobrevida a largo plazo es más alta, y esta se reduce mientras aumenta el valor del calcio. Se supone que por arriba de 400 de calcio, de score de calcio, unidades Agatston, la sobrevida se reduce significativamente en este grupo de pacientes. El calcio se ha usado sobre todo para pacientes de bajo riesgo, cuando menos para demostrar que ya tiene aterosclerosis coronaria, aunque esté asintomático. Y estas son las formas como estos estudios se hacen, sobre todo para este tipo de población de bajo riesgo. También podemos estudiar a esos pacientes con la angiotomografía para ver si tienen obstrucción o no de las coronarias. Vean este corazón que nos muestra con muy buena resolución que este paciente tiene una obstrucción significativa, es una lesión semioclusiva, 99%, en el tercio proximal de la coronaria derecha, que coincide aquí muy bien con esta imagen, y que esto nos está dando un síndrome isquémico muy claro. Entonces la obstrucción se puede ver muy bien con esta imagen. Aquí tenemos una lesión mucho más complicada en la descendente anterior, que es larga, que es parcialmente calcificada, y vean cómo en el cateterismo se muestra que esta lesión es extensa en la arteria descendente anterior y que por eso el paciente tiene isquemia. La sensibilidad de la tomografía para hacer el diagnóstico de estenosis coronaria es muy alta, sobre todo tiene un valor predictivo negativo mayor casi del 100%. Algo que es muy importante recordar es que no todas las estenosis producen isquemia y no todas las isquemias obedecen a estenosis. Esto es muy obvio hoy, pero en el pasado se pensaba que solamente cuando una arteria coronaria se obstruía era capaz de producir síntomas e isquemia. Hoy sabemos que puedo tener coronarias normales y tener isquemia e infartos, o puedo tener isquemia, o puedo tener coronarias enfermas sin tener isquemia ni infarto. Esta es una placa no calcificada muy extensa en la coronaria derecha, y sin embargo el paciente no tiene isquemia, es decir, que esta placa no deberíamos de tratarla porque todavía no tiene una repercusión funcional. Este es otro caso de una paciente que tiene diabetes, obesidad, tiene disnea, dolor torácico y hace muchos cambios isquémicos. Tiene mucha isquemia demostrada por PET y por resonancia magnética, y sin embargo las coronarias no tienen obstrucción.
Entonces puse dos grandes ejemplos. El caso previo tiene obstrucción coronaria sin isquemia y este tiene mucha isquemia sin obstrucción coronaria. Entonces siempre pueden ocurrir estas posibles combinaciones, aunque lo que más es común es que yo tenga obstrucciones coronarias y al mismo tiempo tenga repercusión funcional con isquemia. Después puedo caracterizar la placa. La placa la puedo dividir en placa calcificada, no calcificada o parcialmente calcificada. Las calcificadas generalmente son procesos más crónicos. Ya vimos que el score de calcio aumenta la mortalidad a largo plazo mientras más calcio tenga, pero también sabemos que los infartos agudos son producidos generalmente por placas no calcificadas o parcialmente calcificadas. Hoy podemos estudiar las placas más con tomografía y podemos analizarlas más claramente utilizando el método de tomografía con estos softwares que usan inteligencia artificial para reconocer las placas y que se llaman Autoplaque. Esto lo estamos haciendo con el grupo de Cedars-Sinai en Los Ángeles y vean qué bonitos softwares que me permiten reconocer diferentes tipos de placa y por inteligencia artificial reconocer si son placas vulnerables o no, si son placas peligrosas o no, si son placas ricas en lípidos o calcificadas o con remodelación, etc. Este trabajo lo hicimos con Cedars-Sinai, en el que vimos si la característica de una placa me podría impactar en el resultado de la reducción de flujo que tenga el corazón y observamos que sí, que el componente más importante que determina si un flujo va a reducirse en el miocardio o no, no es el grado de estenosis de la placa, sino la composición de la placa. O sea, la composición de la placa es el marcador de vulnerabilidad más importante de la placa y el que predice más claramente si voy a tener un flujo miocárdico alterado. Este es un ejemplo de un paciente que tenía una placa vulnerable, reconocida por este programa en la corona derecha y con flujos muy disminuidos en el territorio de la corona derecha. Les decía yo que esto debe ser arriba de 2.5. Este es otro trabajo que hicimos con un grupo español en Madrid, en el Hospital Clínico de San Carlos, en el que usaron otro programa de inteligencia artificial en el que miden las características de las coronarias y observan cómo se comportan los flujos en esas arterias y se encontró que hay características que nos ayudan a diferenciar la vulnerabilidad de estas placas utilizando este programa que ellos llaman Q-AngioCT. Después nos vamos a la fisiología de la placa. La placa ya vemos que no todas las obstrucciones producen isquemia, ni todas las isquemias se deben a obstrucción. Hay placas que se pueden ver muy aparatosas como esta, pero que no producen isquemia porque le medimos un FFR, que es medir la presión antes de la estenosis y la presión después de la estenosis, y si es arriba de 0.7, quiere decir que no es una estenosis significativamente funcionalmente hablando. Esta que parece visualmente muy importante no lo es por la medición de FFR. En cambio, esta que se ve más larga pero menos importante, medida por FFR, sí es muy importante su repercusión funcional porque está por abajo de 0.7 el valor y coincide mucho con el dato obtenido con cateterismo cardíaco intervencionista. ¿Por qué ahora hay mucha discordancia entre que yo puedo tener coronarias normales y tener isquemia? Bueno, pues porque las coronarias solamente son una pequeña parte del total de la circulación del corazón y el resto es condicionado por la microcirculación, que es mucho más abundante que la circulación coronaria. Aquí vean, solo hay una coronaria, pero aquí tenemos muchísimos vasos que componen la microvasculatura y por volumen, simplemente por extensión, por tamaño, es más fácil que se dañe la microvasculatura a que se dañen las arterias coronarias epicárnicas. Finalmente, la placa aterosclerosa tiene muchos movimientos bioquímicos, celulares, inflamatorios, que se pueden estudiar con PET y podemos ver si una placa que parece vulnerable lo es o no. Hay algunas alteraciones en la tomografía como una remodelación positiva o una placa con baja atenuación que hablan de vulnerabilidad de la placa, pero hoy podemos usar marcadores de inflamación como es el fluoro de oxiglucosa o el fluoruro de sodio que marcan las placas que están inestables o que están vulnerables y no marcan las que no son. Sobre todo usando un nuevo trazador que se llama fluoruro de sodio que se va a la porción cálcica, las pequeñas microcalcificaciones que se forman en una placa aterosclerosa inflamada y que puede ser captada este trazador. Por ejemplo, esas son unas carótidas que captaron mucho fluoruro de sodio y que cuando las disecamos vimos que tenían grandes grados de inflamación y de vulnerabilidad, corroborado también con
el ultrasonido intracoronario, donde las placas que se encuentran, que tienen un poco tejido necrótico y son placas con calcificaciones parciales, tienen la mayor cantidad de captación de fluoruro de sodio. Este es un paciente que tiene una gran captación en una coronaria del fluoruro de sodio. Estos son dos pacientes, un paciente que ya llegó a la tercera fase de un infarto con síndrome coronario agudo y que la placa inflamada es la descendente anterior y captó el radiotrazador de fluoruro de sodio. Y este es otro paciente con un síndrome coronario, un síndrome sin elevación del ST, también en la descendente anterior, y que también captó este trazador. O sea que este trazador me permite ver cuál es la placa inflamada en estas arterias coronarias, y también este marcador me puede predecir futuros infartos. Mientras más zonas inflamadas marques, mayor probabilidad de que tenga infartos en el futuro. Esta técnica requiere una preparación especial y un procesamiento especial. No voy a entrar muy a fondo porque es muy técnico, y la verdad es que existen muchas. Ustedes vieron con tomografía, es muy fácil estudiar la aterosclerosis coronaria. Si por alguna razón no hice el diagnóstico en esta etapa y me voy a la última etapa, esta es la fase más fácil porque es cuando el paciente ya desarrolla síntomas, ya tiene angina o sus equivalentes, y entonces ya va a ver al médico, y si tiene angina le tengo que documentar la presencia de isquemia. Este es un paciente hombre de diabetes, hipertensión, tabaquismo, o sea, los factores de riesgo que mencioné hace rato. Ya tiene síntomas, tiene angina de pecho. Le hicimos una prueba farmacológica y vean cambios importantes en el ST, o sea, evidencia de isquemia en el electro. Tiene mucha isquemia en el estudio de medicina nuclear, muchísima. Y tiene lesión coronaria trivascular. O sea, en esta etapa de la enfermedad ya es muy fácil documentar la presencia de enfermedad. El problema es que el paciente nos llegue súbitamente con un infarto en evolución y decimos, pero ¿por qué ese infarto es el hombre más sano del mundo? O es el típico ejemplo del paciente que se acuesta hoy en la noche, se va a su cuarto, a su cama normal y amanece muerto, y dijimos, ¿por qué se murió? Si estaba muy bien. No, lo que pasa es que tenía una aterosclerosis que no nos habíamos dado cuenta. Entonces la isquemia se puede detectar muy fácilmente en estos pacientes, y entonces vean ustedes cómo hemos hablado de esta evolución que puede tomar entre 15 y 20 años y cómo los diferentes métodos de imagen de cardiología pueden intervenir en los diferentes momentos de esta progresión de la enfermedad aterosclerosa coronaria, dándonos diferentes resultados en los momentos más apropiados. Si el paciente tiene un infarto y sobrevive, puede quedar con tejido dañado y entrar en una nueva etapa que cada vez estamos viendo más, que son los pacientes que hacen falla cardíaca con función sistólica deprimida, y son los pacientes en los que hay que buscar si tienen viabilidad o no. Entonces este paciente aparentemente tiene un gran infarto anterior, vean, no tiene perfusión en esta zona, ni en la punta del corazón, y cuando le hacemos un estudio de viabilidad de metabolismo, vemos que esta zona que no perfunde tiene mucho tejido vivo. Lo mismo esta zona que no perfunde, tiene presencia de tejido vivo. Esta es la zona no perfundida, que podemos pensar que está infartada, que está muerta, y sin embargo lo que vemos con este estudio es que no solo no está muerta, está viva, está hibernando, y si le damos sangre nueva va a mejorar y se va a normalizar. Y probablemente este paciente que pensaba yo llevar a trasplante de corazón, porque no tenía opción de mejorarlo, si lo reperfundo y lo revascularizo, le quitaré el problema y podrá irse a tratamiento habitual. En este estudio es ideal utilizar un aparato nuevo que existe en México, que une lo mejor de dos mundos en imagen cardiovascular, que es la tomografía con emisión de positrones y la resonancia magnética, que nos pueden ayudar a detectar estos tejidos viables o tejidos hibernantes que se establecen en el desarrollo de la cardiopatia isquémica. Tiene otras aplicaciones, no voy a hablar ahorita de ellas porque cada uno de estos temas sería objeto de una hora de plática: miocarditis, sarcoidosis, amiloidosis, etc. Concluyo diciendo que la imagen cardiovascular ha experimentado una evolución muy fuerte en las últimas décadas. La cardiopatia isquémica ocupa el primer lugar en mortalidad en nuestro país. La mayoría de los casos de estos pacientes se deben a aterosclerosis coronaria, y el saber en qué momento de la evolución de la placa aterosclerosa, de la aterosclerosis coronaria estoy, se puede hacer muy fácil siguiéndolo a través de los métodos de imagen para establecer el diagnóstico preciso, y no solo eso, sino establecer un plan terapéutico y al mismo tiempo evaluar la respuesta que a ese tratamiento tenga el paciente. Muchas gracias, bienvenidos cuando gusten al Instituto de Cardiología.